Bueno, gente, vamos a seguir con el trabajo o las presentaciones, en este caso de PowerPoint, ¿sí? Como lo explicamos en las clases anteriores, estuvimos armando una presentación, en este caso, ¿sí? Con 5 diapositivas. Recordemos que podemos, mediante el panel, recorrer las 5 en orden, y de esa manera lo que estuvimos haciendo fue, fíjense, aplicar fondos diferentes a cada una, ¿sí? Con degradé, planos, con texturas, con una imagen, con una trama, ¿sí? Y a la vez incorporar elementos. ¿Qué elementos hemos incorporado? Por ejemplo, bueno, texto, ¿sí? También algún texto artístico. También hemos copiado y pegado desde algún editor o procesador de texto, ¿sí? Y sobre todo, decíamos siempre, los textos van quedando en estos cuadros, siempre mediante el borde. Yo puedo cambiar el lugar, puedo encontrar la forma de rotar este elemento mediante, entonces, este elemento que generalmente sobresale arriba, y también decíamos que podemos cambiar tanto el ancho o la altura, ¿sí? Arrastrando desde lo que algunos llaman puntos de control, ¿sí? O tiradores, desde los lados, ¿sí? Tanto como de arriba y abajo, ¿sí? Los de las esquinas lo que van a hacer es aumentar, cambiar el tamaño del elemento, ¿sí? En cambio, los de los lados permiten aumentar o bajar la altura o el ancho, ¿sí? Esto, cuando se trata de un cuadro de texto, el texto no va a cambiar de tamaño, ¿sí? Ahora, si se trata de una imagen, voy a ir a la última, por ejemplo. Entonces, yo tengo una imagen, la imagen de Mafalda, ¿sí? Si yo tomo los tiradores desde las esquinas, cambio proporcionalmente el tamaño. En cambio, si yo tomo desde los lados, puedo hacer que cambio el tamaño, pero no proporcionalmente. Por lo tanto, hacemos la figura más delgada o más ancha o más alta, ¿sí? Muy bien, hasta ahí lo que estuvimos trabajando. Y para entender un poco a dónde apuntamos en esta presentación, que es un poco en realidad un rejunte, porque tiene de todo, de lo que estuvimos explicando y lo que también van a encontrar en los apuntes que le envié. La idea es que vamos a hacer un repasito de cuál sería el resultado de esto para un auditorio, porque lo que estamos viendo es el taller, digamos, ¿no? El lugar de edición de la presentación. El resultado lo podemos ver, acuérdense en este caso, mediante la barra, ¿sí? O los botones que tenemos. Ahora no me aparecen debajo, pero bueno, vamos a ver la ventana un momentito, vamos a tratar de restaurarla y acomodarla para que la podamos ver, ¿sí? Me está bloqueando la barra de tareas, qué raro. Bueno, no importa, entonces ahí lo vamos a... tengo el botón de, en este caso, ver presentación aquí abajo, o tengo la tecla F5, y si no tengo aquí este mismo botón que sirve justamente para, ¿sí? Para ver la presentación desde el principio, ¿sí? Acuérdense que normalmente si no con el botón que tengo acá, digamos, inferior, puedo ver la presentación, pero desde la que estaba activa en ese momento, ¿sí? Con la tecla escape salgo, y si no, con F5 o el botón que tengo en la parte superior, vamos a activar la lupa para que lo veamos, ¿sí? Entonces, con el botón que tengo aquí en la parte superior, entonces sí, puedo ver la presentación desde el principio o apretando la tecla F5, ¿sí? De manera que, entonces yo voy a este botón, lo activo, y ahí tengo la presentación, ¿sí? Primeros pasos con PowerPoint, y a medida que yo hago clic o toco la barra espaciadora, voy a ir avanzando. Acá le cambié el texto que había dejado la clase pasada, pero bueno, ahí tenemos un panorama de lo que teníamos hecho, ¿sí? Bien, hasta ahí fíjense que tenemos una presentación de 5 diapositivas
pero simplemente no dejan de ser cuadros, ¿sí? Fijos, donde las cosas están quietas, ¿sí? En eso no se diferencia de una diapositiva tradicional, de las que en una de esas veíamos los que no somos nativos digitales y que no teníamos computadora en nuestra infancia. Entonces, bueno, no dejan de ser cuadros. ¿Cómo hacemos para que esto tenga una, digamos, una cierta, podríamos decir, efectos que capten la atención del auditorio, que ayuden de alguna manera a seguir renovando, refrescando la atención? Porque cuando está mucho tiempo una diapositiva, digamos, en una de esas, tengo esta necesidad, si yo quiero captar al auditorio o seguir manteniendo la atención. Entonces, una de las formas es lo que llamamos animaciones. ¿Qué es la animación? Bueno, un efecto de movimiento que le doy a un objeto. Puede ser, en este caso, que ese objeto sea una imagen o puede ser que sea un cuadro de texto, ¿sí? Entonces, ¿y qué efecto de movimiento es? Bueno, tiene que ver con cuando se muestre la diapositiva, este elemento lo voy a poder mover, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Yo tengo acá la primera diapositiva y quiero que en este caso esta área del título aparezca, que no sea una cosa quieta, sino que aparezca en el momento en que yo, digamos, arranco, que tenga cierto movimiento. Entonces, lo que hago es ir al menú Animaciones, ¿sí? Entonces, menú Animaciones, tomo el elemento, lo tengo que seleccionar, ¿sí? Voy al menú acá, Animaciones, clic, ¿sí? Y en el botón, en este caso, Agregar animación, va a desplegar, como vemos, un cuadro, un menú, digamos, una lista bastante larga, con un montón de opciones de qué tipos de animación hay. Bueno, básicamente, digamos que hay 4 tipos de animaciones, ¿sí? Porque los objetos a la diapositiva, cada objeto está dentro de una diapositiva determinada, en este caso, este título, dentro de la 1. Y respecto de la diapositiva pueden hacer 4 cosas: entrar, permanecer, ¿sí? Entonces ahí están los efectos de entrada, los de énfasis, ¿sí? Los de salida, en este caso sería cuando el objeto ya no va a estar en la imagen, en la diapositiva, y también existen las trayectorias, o sea que habría 4 tipos de animaciones. Yo quiero en este caso darle un efecto de entrada, ¿sí? A este título. Y entonces voy a elegir este efecto, zoom, de manera que, fíjense ahí rápidamente, me mostró cómo quedó. Cuando yo tengo un objeto que tiene entonces un efecto de animación, en el momento de editarlo me va a aparecer un pequeño numerito, ¿sí? Cuando lo tengo seleccionado, que me está indicando que este objeto, este título, tiene una animación y que se hace en primer lugar. ¿Por qué? Porque en este caso yo podría tomar el segundo objeto, el otro cuadro de texto, y agregarle también otra animación. Vamos a suponer, en este caso de entrada también, que queda desplazado hacia arriba, ¿sí? Y ya que estamos, podríamos incluso agregar una imagen más, que ahora la voy a pegar directamente desde el portapapeles, ¿sí? Ya la tengo en la memoria y entonces voy a pegarla. Y si no, recuerden que, bueno, podemos hacer insertarla, en este caso, voy al menú insertar imágenes, me va a llevar a alguna carpeta donde yo probablemente sea la última vez que saqué, en este caso, alguna imagen, y ahora, por ejemplo, tengo un cuadro de búsqueda, elijo el elemento e inserto, ¿sí? Al insertar, tengo esta imagen. Fíjense, en este caso, la voy a acomodar y la voy a poder, en este caso, ¿sí?
disponer dentro de la pantalla. Y ya que estamos, entonces le voy a agregar también un efecto. La tengo seleccionada y como ya les mostré, voy a animaciones, agrego una animación de entrada en este caso y le voy a poner desplazar. Pero no quiero que aparezca desde abajo, sino que aparezca desde la izquierda, como si, en este caso, viniese caminando. Ahora, fíjense, cada una de estas animaciones, ¿sí?, tiene entonces un numerito, ¿sí? Este numerito nos muestra el orden en que se van a hacer las animaciones, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí?, si no lo ven bien, vuelvo a mostrar con aumento, ¿sí? Acá tenemos, primero aparece esto, luego aparece esto, y finalmente la imagen que pusimos de esta mujer. De manera que ahí tenemos entonces el resultado. Si yo entonces quiero ahora ver cómo quedaría esta diapositiva, entonces voy a probar, ¿sí? Y hasta que yo no haga clic o toque la espaciadora, por ahora, no se van a hacer las animaciones. Toco, se hace la 1, la 2 y la 3. Como ven, ahí estaría entonces digamos, insertados un efecto de animación. Voy a hacer, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué podemos hacer respecto de las animaciones que acabamos de introducir? Bueno, para esto entonces tenemos un área del menú animaciones que es el panel. El panel de animaciones nos permite, ¿sí?, nos va a permitir, panel de animación, nos va a permitir ver a la derecha, ¿sí?, se va a abrir un cuadro, que lo tenemos acá, ¿ven?, donde aparece una listita. Esa listita son justamente los 3 efectos de animación que acabo de meter en esta diapositiva, ¿sí? Primero el del título, luego la introducción, el texto que dice introducción, y luego la imagen, ¿sí? Entonces, yo tengo, ven, en esta opción, en este cuadro, la opción de reproducir todo, pero ya no hace falta pantalla completa, ¿sí? Y también lo interesante en este caso, que lo puedo hacer desde acá, o lo puedo hacer también en este caso desde los botones, acá donde dice intervalo, mover antes, mover después, pero es más práctico, más intuitivo, ¿sí? En este caso utilizar, fíjense que tenemos una serie de pequeños botoncitos en esta área, tanto en la ventana, en el panel de animación, los vemos aquí, como acá arriba que dice mover antes, mover después, para reordenar. ¿Qué es lo que estamos ordenando? Los efectos. Cuando yo tengo en una diapositiva varios efectos, ¿sí?, se hacen en orden, ¿sí?, como acabamos de ver. Fíjense, reproduzco y se hace. Primero uno, después el otro. Ya en realidad acá no se hizo el anterior porque no hice reproducir todo, sino que reproduje a partir de, ¿sí? Pero normalmente, cuando en este caso no tenés seleccionado un efecto, esto es para ahorrar en el momento de trabajar. Si yo toqué uno, te va a dar la opción de reproducir a partir de ese. Pero si yo no tengo seleccionado ninguno, puedo reproducir todo, ven, y se hacen en orden. 1, 2 y 3. Ahora, yo puedo cambiar el orden. Pongo a la chica primero, pongo el subtítulo segundo, arrastro, fíjense, arrastrando y soltando. ¿Cómo lo estoy haciendo? Con el puntero. Tomo, aprieto, arrastro y suelto. Y si no, lo puedo hacer con estos botones que les indiqué recién, ¿sí? Entonces, cambio de lugar. ¿Sí? Vamos a suponer que ahora pongo introducción en primer lugar, la imagen en segundo y el título tercero. Y entonces quiero ver cómo queda. ¿Ven? Subtítulo, título. Bien, ahí tenemos entonces algunas de las cosas que podemos hacer cuando animamos. Como ven, los objetos en realidad son objetos que terminan quietos en un lugar, pero en este caso yo les di un efecto de movimiento. ¿Qué otras características podemos configurar de estos efectos de movimiento? Bueno, cuando estamos en el menú animaciones, ¿sí?, aquí arriba, obviamente podemos cambiar el tipo de animación, ¿sí?, o elegir por otra. Cuando es una animación de, por ejemplo, que hay un desplazamiento, te va a dar la posibilidad de elegir desde dónde se hace este desplazamiento, ¿sí?
Y por otro lado también vas a poder, un poquito más adelante, fíjense, le muestro lo que se llama el desencadenante, si yo quiero elegir cómo quiero que arranque. Por ahora solamente me permite el hacer clic con el mouse. Pero también hay otras opciones cuando en este caso, digamos, un elemento, ¿sí?, está relacionado con otro. ¿Sí? Sobre todo cuando tenés muchos elementos animados. Por último, también tenés una duración del efecto. Fíjense que los efectos acá se hacen bastante rápidos, ¿sí? Es un medio segundo cada uno, parece, ¿sí? Entonces, a ver, ahí fíjense, sí, 50 centésimos de segundo, el primero. ¿Sí? Entonces, si yo quiero pasar, podría decir, bueno, no, quiero que dure más, porque si no es como tan rápido que, bueno, le doy acá un poquito más de duración, ¿sí? Qué sé yo, 1,5 segundos para para el título, ¿sí? Y voy en este caso siempre, lo que estamos haciendo es con el título, en realidad con el elemento que tenemos seleccionado en el panel, ¿sí? Con el zoom porque a veces confunde. Entonces, si yo quiero que la imagen de la mujer entre más despacito, selecciono acá donde me figura la imagen animada, ¿sí? Y voy a duración y le voy a dar 2,5 segundos, ¿sí? ¿Está? Y entonces digo, en este sentido, ahí ya, cuando quiero reproducir todo, vamos a ver la diferencia en el cambio de tiempo que lleva cada uno de estos efectos. Bueno, ahí tendríamos entonces un ejemplo de animación y de cómo hacerla en un elemento. Ahí tendríamos, son todos animaciones de entrada, ¿sí? Ahora, vamos a poner un ejemplo más, ya que estamos agregando otra imagen y dándoles también otras animaciones, aunque tal vez en este caso no hace falta hacerlo en esta primera, podríamos, para que tenga un poquito más de onda, ¿sí?, agregar esto en alguna de las otras, digamos, de las otras diapositivas, ¿sí?, porque también piensen que está bueno lograr un equilibrio cuando uno hace una presentación para que no sea todo demasiado texto. Entonces, bueno, por ejemplo, supongamos que creamos acá y en este lugar yo pego, que acabo de copiar en este caso, de una imagen. Acá tenemos este hombre presentando. Entonces, acá tengo la presentación. Pero fíjense, por un lado, tiene algunas diferencias con la imagen de la diapositiva anterior. Esto sucede cuando no son imágenes de formato PNG con fondo transparente, sino que esta es una típica JPG, que es la imagen más sencilla y popular que hay en internet o que saca un celular o que lo baja. Siempre es un recuadro, o sea que la imagen está dentro de un cuadrado. Vamos a entonces de paso a aprender a editar algunas de estas cositas respecto de cómo trabajar una imagen en PowerPoint sin perder demasiado tiempo. Por ejemplo, fíjense que la orientación de esto está al revés. Entonces voy a tomar uno de los lados, ¿sí?, y voy a pasar por encima, como darlo vuelta como si fuera una media, ¿sí?, y la suelto. Y entonces, bueno, lo que hago es revertir, ¿no es cierto?, la imagen en este caso, de derecha a izquierda. Y por último, ¿qué pasa? Este color blanco es muy molesto, no me sirve. Por lo tanto, voy al menú formato, ¿sí? Acuérdense que cada elemento que uno mete en el PowerPoint, sea texto, sea imagen, etcétera, va a tener su propio menú de herramientas. Entonces yo cliqueo, me aparecen los puntitos, ¿sí?, los tiradores que me muestran que esto está seleccionado, y por lo tanto me va a aparecer el menú de herramientas de imagen. Y entonces ahí, al tocar las herramientas de imagen, voy a encontrar en esta esquina que aparece una herramienta nueva, digamos, no está en versiones más antiguas, que es quitar fondo, ¿sí?, y que es muy útil en este caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque me va a permitir marcar las áreas que quiero mantener, marcar las áreas o las que quiero quitar, y en este caso, justamente, digamos, sacarle ese fondo blanco. En la práctica, ¿cómo se hace? Bueno, lo voy a mostrar sin la lupa, para que lo veamos. Primero, fíjense que para reconocer en una de esas
me permite recortar la imagen, pero yo no la quiero recortar, quiero usar la imagen entera, ¿sí? Y de esta imagen entera, entonces puede haber lugares donde digamos, no quiero que el color, en este caso, que ahora lo coloreé en violeta, quede, pero era el color blanco. Por lo tanto, ¿qué hago? Tomo en el botón de eliminación de fondo, acá en el menú arriba, marcar las áreas para quitar, y el puntero me va a aparecer como una especie de marcador o lapicito donde yo voy cliqueando y me aparece un signo menos, ¿sí? Y voy marcando, en este caso, las zonas donde claramente quiero que no quede en este caso, ese color. Le doy al tilde de mantener los cambios, ¿sí? Y ahí está, ¿sí? Parece mágicamente, pero bueno, no, ahí quedó la imagen de este actor de Hollywood, ¿sí? Y que aparece también en muchos memes, ¿no es cierto? Bueno, como presentando esto, ahí está, bien. Perfecto, como ven, ahí quedó. Tiene algunos pequeños detalles, ¿sí? Pero no nos vamos a poner detallistas en este momento. Bien, me interesa entonces por lo pronto, ya que estamos, a agregar una idea más, ¿sí? Y que va a ser la siguiente. Vamos a agregar, vamos a poner aplicación que permite organizar, combinar y mostrar información, ¿sí? Le vamos a sacar esto que dice multimedia, sacamos, borramos, ¿sí? Para que, en este caso, me interesa más que aprendamos a trabajar y no el texto que dice acá. Bien. ¿Qué voy a hacer entonces con esto? Vamos a ordenar un poquito el texto de este cuadro, ¿sí? De manera que ya tenemos entonces más o menos el contenido de esta diapositiva, ¿sí? Texto, otro cuadro de texto y ya está, ¿sí? Me interesa que sea efectivo la cuestión. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Mira, voy a, en este caso, darle por lo menos algunas animaciones a estos elementos. Por ejemplo, ya que estamos, le voy a dar a estos cuadros de texto, ¿sí? Acuérdense, ¿cómo hacíamos? Vamos a animación, agregar animación, ¿sí? En este caso voy a hacer un barrido, ¿sí? Y el barrido lo voy a aplicar desde la izquierda y con una duración un poquito más larga, ¿sí? Y podemos probar a ver cómo queda. Fíjense, está el botón de vista previa. Ahí está, bárbaro. Y por otro lado, entonces vamos a hacer aparecer a Will Smith por la derecha. Entonces seleccionamos la figura, vamos entonces a animaciones, agregamos una animación, en este caso un desplazamiento, pero desde la derecha, ¿sí? Rápido viene este hombre. Bueno, vamos, ya sé que corre rápido, vamos a darle igual un poquito menos de velocidad, ¿listo? Y ahí quedó vista previa, entonces se hacen las animaciones y aparece este otro hombre. Bien, entonces, primero, algunas cuestiones que podemos llegar a hacer como para ir cerrando la cuestión de las animaciones. Bien, acuérdense que tenemos el panel, ¿sí? El panel, y en el panel me aparecen los elementos. Ahora, ¿por qué la imagen? Fíjense, yo, para que estos efectos de animación, este desplazamiento, el barrido, se haga a la vez, tenía seleccionado los dos cuadros de texto, ¿sí? Pero tengo que esperar que termine esto para que se haga el efecto de entrada del actor. Por lo tanto, yo no quisiera que pase esto, yo quisiera que esto se haga a la vez. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Fíjense, me voy al panel derecho, donde me aparece el efecto número 2, por eso estos dos tienen el número 1, ¿sí? Voy a cliquear, hacer clic derecho sobre el efecto número 2 que se hace sobre la imagen, picture, y
voy a poner en opción, me van a aparecer opciones y voy a poner iniciar con anterior. ¿Sí? De manera que si yo reproduzco todo, voy a ver que aparece a la vez. ¿Sí? O que incluso, en este caso, los primeros dos les puedo dar un pequeño retraso de medio segundo para que no aparezcan primero, sino que aparezcan a la vez, ¿sí? con en este caso, con la imagen. Muy bien, ahí entonces es como va quedando la presentación. Vamos a retomar con el botón de presentación desde el principio y vamos a ver cómo va quedando, ¿sí? Entonces acuérdense que mientras yo no configure de otra manera, los efectos se van a hacer a medida que hago clic o toco la barra espaciadora, ¿sí? Y recién cuando se hacen todos los efectos de una diapositiva, entonces va a pasar a la otra, ¿sí? ¿Está? Ahí tendríamos una... Y luego, bueno, ya tenemos diapositivas que no tienen efectos. Detalle también, para retomar o para ver una cuestión. Yo voy de nuevo a cliquear y ver la primera. Pero lo que voy a hacer ahora, fíjense que algunas de estas animaciones tienen cierto retardo, o sea, tienen cierta lentitud o velocidad más lenta. Y si yo me pongo ansioso y cliqueo rápido, lo que voy a lograr es que los efectos, por ejemplo, ahora en lugar de tocar la espaciadora y esperar que se termine de hacer el efecto, toco las 3 seguidas. 1, 2, 3. ¿Sí? Fíjense cuál fue el resultado. Se aceleraron o se apuraron algunos efectos, se dieron por terminados para pasar al siguiente. ¿Sí? Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta porque mientras pasemos la presentación de manera manual, nos puede llegar a pasar. ¿Sí? Bien, entonces ahí va quedando la presentación con animaciones. Hay otras animaciones, por supuesto. Bueno, vamos a agregar una más. Ya que agregamos esta, fíjense que acá Will Smith entró. Pero yo podría entonces hacerle a esta parte de la diapositiva agregarle un efecto más. ¿Sí? Que en este caso sería de énfasis. Énfasis, digamos, podría ser en este caso hacerlo tambalear, por ejemplo. Se hace mientras permanece. ¿Bien? Ahí tenemos en este caso el efecto aplicado. Mientras tanto podemos igual, acuérdense, rediseñar o cambiar o qué sé yo, modificar el tamaño de los textos. Todo esto se puede ir ajustando de acuerdo a lo que uno va necesitando hacer, ¿sí? Incluso si, acuérdense que los cuadros de texto también pueden tener un fondo, ¿sí? Y entonces fíjense que al cuadro de texto inferior, que le dimos este fondo de relleno, también le agregué un segundo efecto, o sea que tiene 2 efectos en total, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que el resultado, ¿cuál sería? Si yo reproduzco todo. Se hace estos efectos y luego se hace, en segundo lugar, este otro. ¿Por qué? ¿Por qué no me figura como número 2 este? Bueno, porque le di la orden de comenzar junto con el anterior, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué podemos hacer finalmente? Bueno, vamos a agregar un efecto más, en este caso a la figura de este hombre, ¿sí? ¿Hay otros tipos de efectos? Sí. Entonces, acuérdense cómo se hace. Vamos a hacerlo acá. Animaciones, ¿sí? Ya agregamos una animación, animaciones de entrada agregamos, de énfasis acabamos de hacer, como tambalear este letrero. Vamos a agregar o hacer una que en este caso sería de trayectorias, ¿sí? En este caso vamos a hacer, por ejemplo, ¿sí? Agregarle una trayectoria que puede ser una ruta personalizada, vamos a suponer, ¿sí? A la figura de este hombre. Entonces, bueno, agarramos con el puntero, arrastro, ¿sí? Y cuando termino hago doble clic. Ahí tengo el. Bueno, le hice hacer una cosa media rara, quedó muy bien. Bueno, entonces, si no estoy de acuerdo, directamente lo que hago es quitarla. Entonces acuérdense que está la opción de quitar. No me gusta cómo quedó la trayectoria, la animación de trayectoria que le agregué. Clic derecho y la quito. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer, le voy a agregar de nuevo la animación de trayectoria, pero no la voy a
voy a hacerla más cerquita, lo voy a hacer bailar un poco, de manera que no desaparezca y que no queden los pies colgando de la diapositiva. Entonces, fíjense, ¿cómo hago esto? Elegí agregar animación, fui al fondo del cuadro, al cuarto tipo de animaciones que son las trayectorias, elegí en lugar de las que me propone, líneas, arcos, giros, bueno, eso pueden probar después de qué se trata, una ruta personalizada, que se dibuja con el puntero manteniéndolo apretado. Entonces yo lo dibujo y vamos a suponer que vamos a hacer que este hombre baile haciendo una especie de 8, ¿sí? Vamos a hacerlo ahí. Ahí, perfecto. Y ahí, que termine ahí. Listo. Doble clic para cerrar. Ahí está, muy bien, lo hice bailar, ¿sí? Entonces, hace una trayectoria y fíjense que me queda dibujado ese efecto de trayectoria al cual le voy a dar incluso una duración, lo voy a hacer durar un poquito más, hacer un bailecito, hasta que termine, ¿sí? Bueno, reproduzco todo como queda esta diapositiva, ¿sí? Ah, muy bien, bueno, ahí quedó. Medio extraño quedó, pero causa gracia, pero bueno, me interesa sobre todo que, a ver, que podamos entender la forma en la cual esto, a ver si lo podemos hacer, que termine más o menos en el mismo lugar donde estaba. Bueno, no sé si es tan sencillo esto y demás. Bueno, de manera que, ahí está, que más o menos así quede la trayectoria. Bueno, vamos a quedar ahí, a ver, tomo el elemento, a ver, reproduzco, a ver cómo queda. No. Bueno, ahí quedó. O sea que tiene un lugar de arranque y un lugar de terminación. En realidad, claro, yo le di un lugar de arranque y terminación distinto al que, en este caso, al de la figura original. Pero bueno, ahí quedó. Como ven, entonces, eso sería un efecto de trayectoria. Y en este caso me aparecen ya dos efectos al mismo elemento, dos animaciones, ¿sí? Vamos a suponer que a este hombre le agarró mucha vergüenza por el bailecito que hizo y entonces quiere evaporarse y no quiere que lo veamos más. Entonces le vamos a agregar una última animación. Tomo el elemento, fíjense que me van apareciendo siempre los dos numeritos, el 1 y el 3, que es el orden en que de toda la diapositiva en que se hacen estos efectos, le agrego una animación más que va a ser de salida, ¿sí? Y en este caso, qué sé yo, hay muchas, hay unas cuantas, vamos a poner ven que aparecen acá algunas, efecto de salida, desplazar hacia arriba, forma, reducir. Bueno, vamos a ver si reducir y girar sería la forma en la cual sale. Bueno, sí, ya el pasito fue bastante estrafalario, así que este efecto también puede ser un poco más estrafalario también. Muy bien, y ahí quedó entonces. Reproducimos todas las animaciones de en este caso de la diapositiva, pero la podemos hacer en pantalla completa para ver cómo queda, ¿sí? Entonces, a medida que hago clic, se van a ir haciendo los efectos. Entro, se hace el segundo efecto, se hace el tercero, ¿sí? Y se hace el cuarto. ¿Bien? Entonces, básicamente, ahí tenemos 4 tipos de efectos aplicados, efectos de animación. En este caso, que obviamente hay que usarlos con criterio, depende el contexto y depende el tipo de animación que queremos hacer, o sea, y el tipo de presentación. Las presentaciones formales se suele desaconsejar usar muchas animaciones, ¿sí? Más bien lo mínimo indispensable e incluso ninguna, ¿sí? Porque más bien se trata de una cuestión más de tipo pizarra, un material para leer o para seguir. En cambio, en una de esas, si yo quiero hacer un PowerPoint que quiera comunicar, generar algún tipo de sentimiento, de efecto en la audiencia, impactar, es probable que un buen uso de animaciones pueda dar resultado o arrimar a esa finalidad. Muy bien, cerramos acá el tema de hoy y la próxima seguiremos. Hasta luego.